marcha la última fase del programa Apolo 11, puesto que se hacía absolutamente necesaria la comunicación por radio entre el módulo y el nuevo punto de contacto. Los hombres de caballo de Troya habían ideado un código idéntico al utilizado por Armstrong y Aldrin con Houston en el memorable 20 de julio de 1969, cuando el hombre pisó la luna por primera vez. De esta forma, cualquier penetración ajena al proyecto serviría para confundir al hipotético intruso. Una vez activada la banda integrada, Eliseo se hizo con el micro y, sin poder disimular su emoción, preguntó: Aquí, Águila. ¿Hay alguien ahí? Aquí, Houston. Bienvenidos a casa. Estamos a un 8% de combustible. Entendí, un 8%. Estamos listos para aterrizar. ¿Cambio? Entiendo. Altitud 800 pies. Pueden conectar el parabrisas monitorizado. Santa Claus respondió a la orden, dibujando en el monitor un túnel sintético y cuadrangular en cuyo centro se hallaba digitalizada la imagen de la nave. Águila dispuesta. Túnel en pantalla. Aquí Capcom. Ahora solo tienen que dejarse llevar por Mama Curtis. ¿Cambio? Aquí, Águila. Allá vamos. 750 pies. Oscilación nula y seguimos en descenso. Altitud 700 pies. Descendiendo a 23 pies por segundo. ¿Pueden reducir a 20? ¿Cambio? Entendido. Reducimos a 20. 680 pies y 20 abajo. 610 pies. 580. 540 pies. Atención, Águila. Detectamos rachas de viento a 500 pies. 0,45 grados y 15 nudos. Tanto Eliseo como yo sabíamos que en aquellas circunstancias uno de los peores contratiempos podía ser justamente este. Una racha de viento de 30 kilómetros por hora, como las anunciadas por la estación Tierra, era capaz de desplazar el frágil módulo, sacándonos del túnel sintético que nos servía de guía electrónica. Si esto llegaba a suceder y no éramos lo suficientemente hábiles como para hacer regresar la nave a tan particular ascensor de bajada, el aterrizaje podía fracasar. Repita, Houston. Aquí Capcom. Estamos leyendo viento a 500. Dirección 0,45 grados y 15 nudos. Entendí. 0,45 grados y 15 nudos. Afirmativo. Reducir al máximo. Reducir a 9 y se agarran fuerte hasta que haya pasado. Aquí, Águila. Tenemos luz cuantitativa. Alarma 1201. Lectura de combustible 5%. Vamos a activar la última reserva. ¿Cambio? Aquí Capcom. Adelante, Águila. Restablecida la conexión MLS. Proceda a descender. Gracias al cielo. Allá vamos de nuevo. Aquellos últimos metros fueron para mí, responsable del aterrizaje, los más ingratos y penosos. El viento rancheado, oscilando entre los 15 y 20 nudos, desplazaba la cuna una y otra vez contra las paredes del túnel electrónico, obligando al ordenador central y a mí mismo a una continua corrección de trayectoria. Cuando al fin Eliseo anunció los últimos 90 pies, mis manos y frente se hallaban bañadas en un profuso sudor. Descendiendo. Descendiendo. 90 pies de altitud. Podemos ver la plataforma en el interior del hangar. Abajo la mitad. 45 pies y manteniendo los 3 pies por segundo. Cambio. Todo en orden. ¿Me das lectura de combustible? Tiempo máximo de funcionamiento. 60 segundos. 40 pies. 30 pies y descendiendo a 3 pies por segundo. Parece que recogemos algo de polvo. Abajo la mitad. 30 segundos.
las 7:17 de aquel 12 de febrero de 1973, al abandonar el módulo, Eliseo y yo cerrábamos así el primer y más fascinante viaje practicado por ser humano alguno. Qué poco imaginábamos mi hermano y yo que en breve, mucho antes de lo que nadie hubiera supuesto, nos veríamos envueltos en una segunda y no menos increíble aventura. En la mañana del 19 de febrero, aprovechando una obligada interrupción en nuestras sesiones de trabajo y casi sin quererlo, mis pasos me dirigieron a un lugar que había evitado hasta estos instantes: la ciudad vieja de Jerusalén. Mientras Eliseo y los directores se ocupaban en la sede de la embajada norteamericana de la tramitación para el envío por valija diplomática de los sismogramas obtenidos en la primera exploración y que debían ser estudiados con prioridad absoluta por el Centro Geológico de Colorado y la Administración Nacional de Océanos y de la Atmósfera, NOSA, yo me dejé arrastrar por una necesidad casi imperiosa: caminar lenta y pausadamente por los mismos lugares de la Ciudad Santa donde siglos antes había vivido tan increíbles y traumatizantes experiencias. Al cruzar el arco de la puerta de Jaffa, en el extremo occidental de la ciudad vieja de Jerusalén, el frío de aquella mañana había empezado a mermar. Aunque yo había paseado en numerosas oportunidades antes del gran viaje por aquel mismo lugar de la Ciudad Santa, era diferente. ¿Hacia dónde me dirigía? A mi derecha, a corta distancia, se encontraba el Muro de las Lamentaciones, último y único vestigio del imponente templo construido por Herodes el Grande. Instintivamente tomé aquella dirección. Cientos de personas, en su mayoría turistas, deambulaban de aquí para allá curioseando aquella monumental construcción, lo que había quedado de ella y que yo viera en nuestro primer salto. Del antiguo templo solo quedaba un reducido paño de sillería de 12 escasos metros de altura y poco más de 70 de longitud. Numerosos rabinos y fieles judíos, entre los que destacaban niños y jovencitos, rezaban o leían rollos de la ley. La devoción y el respeto de aquellos israelitas, con sus mantos blancos y típicos sombreros negros con las filacterias sujetas a la frente, eran sobrecogedores. Levanté los ojos, recorriendo las 11 hileras de piedra que aún resistían el paso de los siglos, descubriendo cómo algunas cosas no habían cambiado en el venerable muro. Entre los huecos y ranuras de los imponentes bloques seguían floreciendo manojos de hierbas silvestres, cobijando a un buen número de palomas y pajarillos. Y entre el susurro de aquellas plegarias aparecieron en mi memoria las palabras que pronunciara Jesús de Nazaret en el atardecer del martes 4 de abril del año 30. ¿Habéis visto esas piedras y ese templo macizo? Pues en verdad os digo que llegarán días muy próximos en los que no quedará piedra sobre piedra. Todas serán echadas abajo. Impulsado por una extraña fuerza, me acerqué a una de las moles de piedra. Mis manos acariciaron la rugosa superficie y mi rostro, lenta y suavemente, fue a tocar aquella segunda hilera. Cerré los ojos, intentando captar la formidable energía que sin lugar a dudas almacenaba aquella reliquia. Mi alma necesitaba desesperadamente una señal, un simple recuerdo, quizá del Cristo. Cuando aquella lacerante tristeza estaba a punto de ahogarme, una mano fue a posarse sobre mi hombro derecho. Por un instante me negué a abrir los ojos
imaginando que aquel gesto tan típico de Jesús estaba sucediendo en otro tiempo. Pero al dirigir la vista hacia el hombre que estaba a mi lado, volví a la trágica realidad. Era un paracaidista del ejército judío. Quizás se trataba de un judío ortodoxo que cumplía su servicio militar. Me miró en silencio y, tratando de dibujar una sonrisa, hizo un solo comentario. Hermano, el Espíritu Divino está siempre presente en estas piedras. Aunque no seas judío, reza, pídele a Dios. Tus deseos se verán satisfechos. No sé ciertamente si correspondía a su sonrisa. El caso es que me sentí aliviado y, siguiendo su consejo, recé en silencio y con toda la fuerza de mi mermado corazón. Al hacerlo, otras inolvidables palabras del maestro brotaron en mi cerebro. Ninguna súplica recibe respuesta, a no ser que proceda del Espíritu. En verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración, sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno. Esa comunicación con el reino divino de los seres de mi Padre solo obtiene cumplida respuesta cuando obedece a un ansia de conocimiento o consuelo espiritual. Lo demás, las necesidades materiales que tanto os preocupan, no son consecuencia de la oración, sino del amor de mi Padre. En esos momentos, comprendí que buena parte de mi angustia nacía de un deseo egoísta. Solo pretendía saciar mi curiosidad e instintos más íntimos. Y allí mismo pedí perdón, suplicando al Padre que, si nuestra segunda aventura llegaba a materializarse, me diera luz y fuerza para vivirla y aprovecharla, con el único fin de beneficiar a las generaciones futuras. Luego, más calmado, me alejé de aquel muro, dirigiéndome hacia el extremo derecho del mismo, el lugar destinado a las mujeres. Bordeé la barrera metálica y, tomando mi viejo cuaderno de notas, escribí 3 palabras: volver a él. Frente a la mezquita lejana o de El Aqsa, mi espíritu volvió a estremecerse. Por detrás y a la izquierda de su cúpula de plata se distinguía buena parte del Monte de los Olivos y en su falda occidental, Getsemaní. El súbito descubrimiento de la colina y de la ladera por la que había trepado y descendido en tantas ocasiones desencadenó en mí una casi violenta reacción. Y dando media vuelta, me retiré a grandes zancadas rumbo a la mezquita de Omar o del Domo de la Roca. Aquel, en mi opinión, es el lugar exacto donde hace 2000 años se levantaba majestuoso el santuario propiamente dicho. Allí mismo, muy cerca de algunas de las caras del octágono de 60 metros de diámetro que constituyen el exterior de la mezquita, se hallaban en otro tiempo las escalinatas de acceso al templo, en las que yo había visto y escuchado al Rabí de Galilea. Allí, en aquella explanada, yo había asistido al insólito espectáculo de un Jesús firme y seguro, látigo en mano, abriendo los portalones del sector norte del llamado atrio de los gentiles y provocando la estampida de los animales destinados a los sacrificios sagrados. Durante segundos, en el silencio del lugar, pude escuchar los mugidos de los bueyes, el griterío de los cambistas de monedas y el estruendo de las mesas y tenderetes al ser volcados por el ganado. Qué lejos y qué cerca parecía todo. A 30 metros hacia el noroeste, en lo que es ahora el límite norte del monte del templo, imaginé por un momento la casi inexpugnable fortaleza Antonia. Del formidable cuartel general romano no queda apenas señal
o vestigio alguno. Tras descender por unas breves escalinatas y dejar mi derecha en lo que fuera el corazón de la fortaleza Antonia, un recoleto paseo flanqueado por jóvenes cipreses, me introduje en el convento de las Hermanas de Sion, en pleno barrio árabe. Mi espíritu volvió a inquietarse, y aunque comprendo que a veces estas cosas son necesarias e irremediables, no pude evitar un sentimiento de rechazo. Nada más cruzar bajo la pequeña puerta del santuario, apareció ante mí un luminoso establecimiento cargado hasta los topes de toda clase de recuerdos de la capilla de la flagelación, desde medallas y escapularios hasta camisetas, ceniceros, artesanía, postales, bustos policromados de Escayola de María o de su hijo. Aquel lugar, como muchos otros, se había convertido en un excelente negocio a costa de Jesús de Nazaret y de sus padecimientos. Y otras frases del Cristo, pronunciadas en la madrugada del lunes 3 de abril en la casa de Lázaro en Betania, acudieron a mi mente. Mi alma sufre por los hijos de los hombres, porque están ciegos en su corazón. No ven que han venido vacíos al mundo e intentan salir vacíos del mundo. Ahora están borrachos. Cuando vomiten su vino, se arrepentirán. Quizá lo más doloroso de aquel cambalache es que, al igual que sucediera con Anás y los restantes sacerdotes propietarios del negocio de intermediarios en el atrio del templo, ahora, 2000 años después, los que se dicen sacerdotes o religiosos al servicio de Dios siguen consintiendo y participando en transacciones que nada tienen que ver con lo que Él deseaba y pretendía. Me pregunté en ese instante, ¿qué habría sucedido si el rabí de Galilea hubiera expresado el menor deseo de que sus ropas, objetos personales, etc., fueran conservados o reverenciados? Por fortuna, conocía bien la debilidad de la naturaleza humana y tuvo sumo cuidado de no cometer semejante error. A pesar de ello, los cristianos, lejos de practicar las enseñanzas de Jesús, cayeron desde los primeros tiempos en lo que justamente no deseaba el Maestro: una religión, una forma de ser y unos ritos a propósito de Jesús. En mi larga caminata logré accesar al fin a otro de los santuarios de la ciudad vieja, sin duda el más santo para el cristianismo: la iglesia del Santo Sepulcro. No fue fácil desembarazarse de la gran chiquillería que asalta prácticamente al viandante extranjero o con aspecto de turista, metiéndole por los ojos toda clase de mercancía. Recuerdo con desolación cómo uno de los viernes, cuando me encontraba en pleno adiestramiento, acerté a pasar por la Vía Dolorosa, coincidiendo con una tradicional y semanal procesión que organizan los padres franciscanos. Aquel espectáculo me conmovió. Mientras los religiosos y fieles avanzaban por las calles lenta y pausadamente, por momentos de rodillas, o cargando cruces a uno y otro lado, los propietarios de los comercios seguían pregonando sus artículos, ajenos y sin el menor respeto hacia aquellos cristianos. Ahora me pregunto si no debería haber omitido estas nada edificantes experiencias. Pero es preciso que sea fiel a mis propios sentimientos y absolutamente claro y sincero. La verdad es que tampoco tiene mayor trascendencia que la roca del Gólgota, casi oculta bajo la basílica del llamado Santo Sepulcro, estuviera o no unos metros más al norte o al sur de su actual y pretendida ubicación. Lo que sí importa es que este sí fue
el paraje real y concreto donde se desarrollaron las dramáticas horas finales del Nazareno. Durante un buen rato, deambulé sin rumbo fijo por las oscuras y recargadas capillas, absurdamente divididas entre los griegos ortodoxos, así como los católicos romanos. En una de las dependencias, volví a encontrarme con la columna de la flagelación. No pude menos que sonreír. Aquella especie de millar jamás pudo ser utilizado para atar caballerías. Era demasiado caro y exquisito aquel mármol rojo de unos 50 centímetros de altura y un mimado basamento. De pronto me encontré con un grupo de turistas que hacía cola para visitar la no menos supuesta tumba del Galileo. Aquel era uno de los santuarios que me había negado a inspeccionar durante mi etapa de entrenamiento. Me uní al grupo de turistas, lleno de una inevitable curiosidad. Era del todo imposible que la gruta que sirvió de enterramiento a Jesús de Nazaret se hallara tan próxima al Calvario. Cuando me tocó el turno de entrar, quedé horrorizado. En un estrechísimo cubículo de apenas 2 metros de largo por 1 de ancho y otros 2 de alto, pude contemplarse a la derecha de la estancia una laja de mármol que no supera el 1,70 m de longitud. Imposible que el cuerpo de Cristo, con 1,81 m de estatura, hubiera encajado en posición horizontal sobre dicho banco de piedra. En aquel lugar comprendí por qué dicen los israelitas que la tumba de Jesús de Nazaret es una fuente de oro. ¿Qué negocio de esta índole reporta un beneficio medio y diario de $15,000? Fue quizá un momento de debilidad, pero ante semejante abuso no pude contenerme. No entregué un solo centavo y encarándome con el impasible Pope, le recriminé lo que consideraba un deshonesto alquiler de la tumba del Nazareno. El griego acarició sus negras y desaliñadas barbas, argumentando que nadie me obligaba. Poco después, dolorido e indignado, no me detuve hasta alcanzar la muralla sur de la Ciudad Santa. Ciudad Santa. Dios mío, cómo han cambiado las cosas. Armstrong y Aldrin con Houston en el memorable 20 de julio de 1969, cuando el hombre pisó la luna por primera vez. De esta forma, cualquier penetración ajena al proyecto serviría para confundir al hipotético intruso. Una vez activada la banda integrada, Eliseo se hizo con el micro y, sin poder disimular su emoción, preguntó: Altitud 700 pies, descendiendo a 23 pies por segundo. ¿Pueden reducir a 20? ¿Cambio? Entendido. Reducimos a 20. 680 pies y 20 abajo. 610 pies. 580. 540 pies. Atención, Águila. Detectamos rachas de viento a 500 pies. Aquí, Águila. ¿Hay alguien ahí? Aquí, Houston. Bienvenidos a casa. Estamos a un 8% de combustible. Entendí, un 8%. Estamos listos para aterrizar. ¿Cambio? Entiendo. Altitud 800 pies. Pueden conectar el parabrisas monitorizado. En aquellos últimos minutos del gran viaje, Eliseo y yo pusimos en marcha la última fase del programa Apolo 11, puesto que se hacía absolutamente necesaria la comunicación por radio entre el módulo y el nuevo punto de contacto.
Los hombres de caballo de Troya habían ideado un código idéntico al utilizado por Arm. Santa Claus respondió a la orden, dibujando en el monitor un túnel sintético y cuadrangular en cuyo centro se hallaba digitalizada la imagen de la nave. Águila dispuesta. Túnel en pantalla. Aquí Capcom. Ahora solo tienen que dejarse llevar por Mama Curtis. Cambio. Aquí Águila. Allá vamos. 750 pies. Oscilación nula y seguimos en descenso.